Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos sean todos a esta celebración del tercer domingo del tiempo de Pascua. Las intenciones para esta celebración son las siguientes: por el eterno descanso del alma de Pedro Arocho Medina y por la fortaleza de su familia, intención de su papá Carlos Arocho Vera. Por el eterno descanso del alma de Ángel Luis González, intención de su esposa María Cintrón y familia. Por el eterno descanso del alma de Tonita Oyola, intención de su nieta Eli y familia. Por el eterno descanso del alma de Eduardo Figueroa Morales, Josefina Morales Nieves, José Ismael Rivera Nieves, y por la salud de Rubén Figueroa Rosado, intención de Jorge y familia. En acción de gracias por la vida de Leonides Díaz en su cumpleaños, intención de sus nietos, hijos y bisnietos. Por la salud de Carmen Aponte Ortiz, intención de su nieta Itzeni y familia. Por la salud y bienestar de Yareli y Gineli en su cumpleaños, intención de sus padres y familia. Por el eterno descanso del alma de Carmen Beatriz Oyola, intención de su hija María y familia. Por el eterno descanso del alma de Marieli Fuente, Dionisio Cuadrado y Manuel Cátala, intención de la familia Cuadrado Fuentes. Por la salud y el bienestar de Limaris Rodríguez y su hermana Yaritza Rodríguez durante sus embarazos, y por la salud y protección de sus bebés, intención de sus padres Iván y Ana. Por la salud y fortaleza de Esther González, intención de su hermana Ana. Por el bienestar y seguridad en su trabajo como enfermero de Iván J. Rodríguez, intención de sus padres Iván y Ana. En acción de gracias por la vida de la hermana Cleta López Páez en su cumpleaños, que es hoy, felicidades, intención de María y Junior. Por el eterno descanso del alma de Felipe Colón Rivera en su aniversario número 16 de haber nacido a la eternidad, intención de su esposa, hijos y demás familiares. Por el descanso eterno del alma de Isabel Berríos Morales, intención de María y Junior. Por el eterno descanso del alma de María Sofía Ortiz Nieves, intención de su hermana María y esposo. En acción de gracias por la vida y el bienestar de nuestra hermana Cleta Marina López Páez en su cumpleaños, para que el Señor la bendiga, la proteja y fructifique su vida de consagración en el servicio continuo al prójimo, intención de la familia Puspán, la comunidad de La Milagrosa del barrio Anones y Adela Torres. Por la salud de Zuli Rivera, Carlos Rivera, y por todos los que se encuentran enfermos, intención de Carlos Rivera. Salud y bienestar de Rosita, Rafita y Yanús en su cumpleaños. Por la fortaleza de Carmen Cuca Rivera y por el alma de su mamá y su hermano, víctimas del COVID-19, intención de Edward y familia. Por el alma de José Rodríguez. En acción de gracias por el primer aniversario de bodas de María del Mar Ortiz y Ricardo Rosado, intención de la familia Rosado Mercado. En acción de gracias por la vida de Elba Rosado, José Rosado y Alexis Morales en su cumpleaños, intención de Wanda Rosario. Por la salud y pronta recuperación de Junior Ortiz, quien será sometido a un procedimiento quirúrgico, y por la salud y bienestar de María Elisa Ortiz en su cumpleaños, intención de su familia. En acción de gracias por la vida también del hermano de Sor Cleta Braulio Páez, por Cleta Marina López Páez y David Manotas, y la hermana Aureadelia González, intención de la comunidad dominica de la Presentación. Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, hoy aún de manera virtual, gracias a la tecnología,
nos reunimos en torno de la mesa del altar. Continuamos celebrando con gozo la resurrección del Señor, fuente continua de esperanza. Si bien en ciertas circunstancias nos sentimos agobiados y desanimados, no debemos olvidar que Jesús resucitado siempre nos acompaña y se pone en camino con nosotros, como lo hizo con los discípulos de Maús. Podemos vivir esta experiencia si dejamos que la palabra ilumine nuestra mente y abra nuestro corazón. Iniciemos con alegría nuestra celebración. De pie, cantamos. Juntos cantemos hoy, aleluya. Cristo resucitó, aleluya. Juntos cantemos hoy la gloria del Señor, porque nos liberó Jesús nuestro Salvador. Porque nos liberó Jesús nuestro Salvador. El Señor creó la luz y Él alumbra nuestras vidas. Ve Jesús su santo, proclama sus maravillas. Juntos cantemos hoy, aleluya. Cristo resucitó, aleluya. Juntos cantemos hoy la gloria del Señor, porque nos liberó Jesús nuestro Salvador. Porque nos liberó Jesús nuestro Salvador. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días. Buenos días. Queda felicitada la hermana Cleta en el día de hoy por su cumpleaños y esperamos que su vida es un signo presente de resucitado en medio de nuestra comunidad. Y también de su hermano, ¿no? Que está celebrando y festejando la vida en este día. Vamos en este momento, bueno, saludamos a todas las personas que nos están viendo, invitamos a que en actitud reflexiva podamos adentrarnos en esta celebración de la Eucaristía y descubrir desde nuestros hogares esa presencia de Jesús que no nos abandona, que está acompañando nuestro caminar. Con humildad vamos a mirar nuestro interior, vamos a repasar lo vivido y vamos a reconocer cómo aún en medio de nuestras fragilidades humanas, el amor y la bondad del Señor no nos abandona. Señor, ten misericordia de nosotros, Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios
quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos e hijas aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura de hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pedro, lleno del Espíritu Santo, anuncia la salvación que nos alcanza el triunfo de Jesús sobre la muerte, del cual él y sus compañeros son testigos. En la segunda lectura, tomada de la primera carta de San Pedro, el autor nos recuerda que hemos sido rescatados de nuestra antigua manera de vivir con la sangre preciosa del Señor, que ahora vive entre nosotros y nos invita a poner en él nuestra esperanza. San Lucas en el Evangelio nos narra el momento en que Jesús se pone al lado de sus discípulos. Fue que desanimados por su muerte vuelven a Emaús. Cuando Él les habla, sienten ardor sus corazones, y cuando parte el pan, los reconocen y se llenaron de gozo y esperanza. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escuchadme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, fue Jesús entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se me alegra el corazón y mi lengua se alborota. Por eso también me recuerdo que en mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que el santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me vea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido por él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada por sus padres, los ha rescatado Dios, no con bien efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amar a ustedes, lo ha manifestado en tiempos, que estos son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lleno de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Maús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no los reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro
no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido a unos ángeles, que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes, y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto, así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de las Escrituras que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigía, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es de tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban en la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, la partió y se la dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente, regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que había pasado por el camino, cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a Cristo. Aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Mis queridos hermanos, celebramos este tercer domingo del tiempo de la Pascua. Pascua que nos recuerda los momentos en que Jesús se hizo presente con los discípulos para poder llevarle el mensaje más importante. No está aquí, ha resucitado, está vivo. Y ese mensaje es el que luego los apóstoles van a comunicar entre unos y otros para darlo a conocer, que es lo que vemos hoy en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro predicando precisamente que Jesús murió, padeció, murió y resucitó. Y esta experiencia de estos días, de estas semanas de Pascua, vamos a estar viendo cómo esa experiencia del resucitado va cambiando y transformando la vida de todos los apóstoles, de todos los discípulos, pero también va cambiando nuestra vida. Y va cambiando nuestra vida para fortalecernos en la fe, para poder reconocer en Cristo la imagen del resucitado, una imagen que tiene que estar cerca de nuestro corazón. Hoy se nos presenta a estos dos discípulos, los discípulos de Emaús. Me parece que es una de los pasajes más hermosos que presenta la resurrección. Aquellos discípulos que, habiendo compartido con el Señor, lo conocieron, vieron sus milagros, lo acompañaron, pero también lo abandonaron. Lo abandonaron en el momento más difícil de Jesús, en su pasión, en su entrega, y a veces también nosotros lo abandonamos. Y desilusionados, con ese sentido de derrota, se regresan a su aldea de Emaús. Varias cosas se van dando en aquellos discípulos. Primero, descubren que aquel en quien habían puesto su esperanza había muerto. Aquel que les había llenado el corazón y en los momentos de gloria,
había perdido todo, se había perdido todo. Y ahora regresaban a su aldea de Emaús. Jesús se aparece en el camino. Y ese es el punto, el momento clave de esta narración. Jesús se aparece. La experiencia del resucitado es precisamente salir en búsqueda de los que tienen necesidad, de aquellos que muchas veces viven el fracaso, la desilusión, de esos momentos difíciles de la vida como los que estamos viviendo ahora. A veces nos sentimos desamparados. Pues ese Jesús va y nos busca. Fue la experiencia del Jesús que vimos anteriormente cuando compartía en Jerusalén y en otros sitios con los discípulos. Hay dos momentos fundamentales, dos figuras fundamentales de Jesús que presenta ese ejemplo de búsqueda. Primero, cuando Jesús va al paralítico que está allí cerca de la piscina de Siloé, de la piscina de Betesda. Estando allí aquel paralítico, Jesús le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? Aquel hombre llevaba 38 años sin poder caminar. Y le dice a Jesús: bueno, no puedo llegar a las aguas. Posiblemente eran unas aguas termales, unas aguas que se movían y que en ese momento traían la salud. Y aquel hombre le dice a Jesús: no puedo llegar a las aguas. Se veía imposibilitado de llegar hasta la sanación. Pero Jesús llegó a él, a pesar de sus 38 años sin caminar. Y Jesús le dice: levántate, yo te lo ordeno. Y aquel hombre se levantó sanado. Fue Jesús quien lo encontró. Fue Jesús quien fue a donde él. Segundo pasaje importante que nos presenta la Escritura: yo soy el buen pastor. Dice Jesús en uno de sus momentos de predicación: el buen pastor es aquel que deja las 99 ovejas y se va a buscar la perdida. Y cuando el buen pastor la encuentra, se alegra y hace una fiesta. Asimismo, Jesús hoy en este evangelio sale en busca de aquellas ovejas perdidas, de aquellas ovejas que se separaron de la comunidad, para encontrarlas, para volverlas a llenar de esperanza, para fortalecer su vida, para llenarlos en su corazón. Jesús viene en nuestra búsqueda y eso es lo importante. Es el que siempre da el primer paso. ¿Por qué? Porque nos ama, porque siente un amor profundo por todos nosotros. Otro aspecto importante de este encuentro de Jesús con los discípulos: no los reconocen. Cuando nos embarga la tristeza, cuando estamos con esos desafíos que nos presenta la vida, se nos nubla el corazón, se nos nubla la mente y no nos deja reconocer dónde está la fuerza, la gracia, la luz. Es como la noche oscura de San Juan de la Cruz. Esa noche oscura que, a pesar de que aún en la oscuridad sentimos la tensión, en esa noche oscura podemos encontrar esa gracia de Dios, como lo decía San Juan de la Cruz, que aparece en esa búsqueda, primero, de superar los sentidos, segundo, de llevar el alma al encuentro con el Salvador, para esa experiencia mística en la que tenemos que llegar al encuentro de Dios. Cuando nos llega esa noche oscura, cuando nos llega ese momento de tristeza, no encontramos a Dios. Muchos se preguntarán: ¿y qué es lo que está pasando? Que Dios no se hace presente en nuestra vida. Llevamos más de un mes en esta cuarentena. ¿Dónde está Dios? Ese reclamo es producto
de esa experiencia oscura, de esa experiencia de no sentir a Dios en nuestra vida, de no buscarlo y no darnos cuenta de que es Él el que nos busca. Y en esa experiencia Dios se aparece. Jesús no nos deja solo. Y dice que empieza Él a explicarle las Escrituras, comenzando por los profetas. Qué duros son de corazón, decía Jesús, para entender lo que decían las Escrituras. Una cosa importante, dice San Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 10, versículo 17, que por la fe se fortalece por la predicación de la palabra de Dios, por la proclamación de esa palabra de Dios. Y eso es lo que hace Jesús. Comienza a explicarle las Escrituras. La palabra de Dios se convierte en el vehículo que va a fortalecer la fe de los discípulos de Emaús. La palabra de Dios es la que nos va a fortalecer en nuestras casas, nuestra vida, nuestras esperanzas. Es la que va a sanar el corazón. Es la palabra de Dios la que se enciende en medio de la oscuridad como una luz que brilla, que fortalece la fe, que nos ilumina a todos. Al punto de que se enciende el sentido comunitario. Quédate con nosotros, le dicen los discípulos. Quédate con nosotros, la experiencia de quedarse con Jesús, porque atardece, porque la noche llega y queremos que nos acompañes. Todavía no se han dado cuenta de quién es aquel hombre. Solamente los reconocen al partir el pan. Mis queridos hermanos, al partir el pan en esta Eucaristía se enciende en nosotros la luz que nos da a reconocer que no estamos solos, que Cristo está en nuestra vida, que Cristo hace que nuestro corazón arda de alegría, de esperanza y de fe. Ahora es que se prueba la verdadera fe, cuando somos capaces de abrir el corazón a esa palabra de Dios para que nos recuerde que Él ha resucitado, que no estamos solos, que ese Dios se va a cada casa, a cada hogar, a cada familia, para hacerles ver que Él nos acompaña siempre. No estamos solos. Él da el primer paso para encontrarse con nosotros. Arda nuestro corazón en este domingo tercero de Pascua, que arda el corazón de alegría, de esperanza, para que cuando llegue el momento de partir el pan, lo reconozcamos. Es Cristo el que viene a mí para iluminar mi vida. Feliz domingo de resurrección de esta Pascua, y que todos estos domingos sean para nosotros días de alegría. Finalmente, la experiencia pascual, la experiencia del resucitado, nos tiene que convertir a todos en misioneros, en cumplir con lo que Dios nos había pedido. Vayan y evangelicen a todos los pueblos. Vayan y evangelicen, lleven la palabra. Y aquellos discípulos de Emaús volvieron a Jerusalén, volvieron a encontrarse con la comunidad para anunciarles que Él está vivo, que está resucitado. Que también nosotros estemos preparándonos para que cuando podamos encontrarnos de nuevo, podamos celebrar a ese Cristo vivo y reconocerlo siempre en la fracción del pan. Que así sea. Amén. Amén.
Profesamos nuestra fe. Creo En un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios resucitó a Jesús y Él nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Por lo tanto, digamos con confianza, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Por el Papa Francisco, para que siga siendo en medio del mundo presencia viva de Cristo, oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por los gobernantes de nuestro país, para que conscientes de su responsabilidad histórica, tomen decisiones que favorezcan el bien común y no sus propios intereses, oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por la familia de nuestra comunidad, para que en los momentos de tensión y sufrimiento sienta la presencia de Jesús resucitado, que camina a su lado y lo sostiene, oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por los que se sienten desanimados y sin esperanzas, para que a través de nuestra cercanía fraterna puedan sentir que Dios no los abandona, oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por todos los enfermos a causa de esta pandemia y demás condiciones de salud, para que reciban de Jesús resucitado la fortaleza ante la condición física, y roguemos para que sea una pasajera, oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por todos nosotros, quienes conformamos la familia cristiana, para que llenos de la luz de la Pascua, seamos testigos del reino de nuestra vocación profética, oremos. Quédate con nosotros, Señor. Por todos los difuntos, para que sean recibidos en el reino del Padre y se encuentren con Jesús resucitado, oremos. Quédate con nosotros, Señor. Las intenciones por las cuales hemos ofrecido hoy esta celebración, también por aquellas que tenemos en nuestro interior, roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Acoge, Padre bondadoso, las oraciones que te dirigimos en nombre de tu Hijo, que ha entregado su vida por nosotros y ahora está presente en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, mi amistad.
iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de las manos este sacrificio para la alabanza y la gloria de su nombre, para el equilibrio de todas las santas iglesias. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario, y es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias se bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, se bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el beato Carlos Manuel y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Eusebio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que Dios, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del resucitado la podemos experimentar siempre en nuestros hogares. Por la alegría de Jesús resucitado, os damos un saludo de paz. Y las invitadas al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Por el camino te prestas a vos, Señor, te hiciste el encontradizo, me diste conversación, venían tus palabras, fuerza de vida y de amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna. Concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momento para los avisos. Agradecemos al Padre Antonio esa prédica de hoy, fogosa y esperanzadora en medio de nuestra realidad que vivimos. Así que hoy, como siempre, espero que el Espíritu nos ha llegado a través de la palabra del Padre. Amén. Queremos, ¿verdad?, unirnos a todas las personas que están celebrando su cumpleaños, invitándoles, pues, felicitándoles y animándoles a vivir con alegría aún en medio de esta realidad, un nuevo año más de vida, ¿verdad? Mi hermana Cleta, su hermano Braulio, que también está celebrando y festejando su vida, el sobrino suyo, mi hermana Edith, también está festejando la vida. Así que por todos aquellos que han celebrado durante estos días, pues, muchas felicidades y que el Señor les siga bendiciendo. Recordamos pues que nos mantenemos aún en este espacio de aislamiento, así que manténganse pendientes a las redes para que nos colaboren desde allí. También ahí se da la información de cómo nos pueden colaborar de manera monetaria, así que confiamos, Dios mediante, que el Señor nos dé la posibilidad de volvernos a encontrar. No sé si falte algo. Esta noche a las 7:30 vamos a tener un segundo diálogo con Nelson, un poco para seguir repasando lo que vivimos ayer. Nos quedamos con las ganas de seguir hablando algunas cosas, así que sobre todo vamos a tocar el tema de cómo manejar sobre todo el dolor que a veces se experimenta en la vida. Así que invitamos a todos a que nos puedan acompañar a la noche de diálogo con el doctor Nelson Figueroa. Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe. Amén. Hermanos, nuestra celebración ha terminado. Queden en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Bonito día. Gracias, Padre, igual. Aleluya, aleluya, El Señor resucitó. aleluya.
aleluya.